porque a veces me olvido y tienen ustedes que tenerla. ¿No es cierto? En la plataforma. Bien. ¿Se está compartiendo las imágenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bueno. Ahí tenemos. El día de hoy vamos a ver a las espiroquetas. ¿Por qué se las llamará espiroquetas, no? ¿Por qué forma espiral? Porque tienen, ¿qué forma tienen las bacterias? ¿Se acuerdan? Forma de espiral sería, doctora. Espirilo. Las bacterias, ¿qué forma tienen? En general, ¿cómo las clasificamos de acuerdo a la forma de las bacterias? Coco, bacilo, espirilo, virus, Espirilo. Muy bien, y eso estaría dentro de lo que son los espirilo. espirilos. Bien, nosotros podemos ver ahí otra forma de sacacorcho, ahí están, miren. Esa es la forma que tienen las, obviamente que eso es dibujado, ¿no? Pero es la misma forma que tienen las espiroquetas. Bien, las espiroquetas, hay diferentes bacterias, géneros y especies bacterianas que tienen esta característica de tener esta morfología, ¿no? Y dentro de ellas hemos elegido los géneros más importantes desde el punto de vista biomédico, ¿no? Que son, por ejemplo, la Borrelia, que es una enfermedad que se transmite por algunos vectores, como el caso de los piojos del cuerpo o algunas garrapatas en el caso de los animales, ¿no? Se denomina también enfermedad de Lyme porque en ese lugar, en Estados Unidos, se descubrió gracias a una enfermedad que una persona que fue picada por las garrapatas de un animalito que hay en esa zona, que es el ciervo, lograron aislarlo. Se podría decir que es una enfermedad emergente porque está en los últimos años, ¿no? En el 75, 1975, que es lo que se le descubrió a esta enfermedad, ¿no? De ahí el nombre de la enfermedad que se denomina enfermedad del Lyme, ¿no? Y porque dentro de lo que son algunos de sus síntomas, presenta fiebre, ¿no? Fiebre así, una especie de febrícula, de ahí el nombre de fiebre recurrente. Bien, tenemos también la leptospira, que si bien es propia de los animales, produce la leptospirosis, también el hombre puede contraer esta enfermedad cuando se bañan en lugares, especialmente en aguas detenidas, ¿no? Donde están contaminadas con estas bacterias que son del género Leptospira. Entonces, no son enfermedades muy comunes, por lo menos en nuestro medio. Siempre tratamos de seleccionar bacterias que sean un referente para el resto de las bacterias y que en especial sean propias de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve ver métodos, cómo se tiene que obtener, cómo se obtiene la muestra, cuáles son los signos y síntomas, etcétera, etcétera? Todo lo que vemos en las bacterias, en todo lo que son en la descripción bacteriana y cuando vayamos a trabajar en el laboratorio o a hacer el internado, no las encontremos, ¿no? Entonces, pero sí sabemos de que ellas existen y de que puede haber un brote, digamos, alguna vez, o que si nosotros vamos al exterior a trabajar y sabemos que hay ese tipo de bacterias. Pero aquí en nuestro medio es muy común, aquí en nuestro medio y en todo el mundo, ¿no? El treponema, el género treponema, está formado por grupos de especies bacterianas, ¿no? Que tienen características similares. Todas son pequeñitas y son finas, mucho más finas que Mycobacterium tuberculosis, como decía su compañera hace rato,
que cuando les pregunté qué les llamó la atención, ustedes me dijeron delgaditas, ¿no? Son cortos y delgaditas. Esas son mucho más delgadas. Son tan delgadas que normalmente no podemos utilizar las tinciones normales y verlo con un microscopio común en el laboratorio. Definitivamente, por mucho que nosotros tengamos muestras de pacientes que son portadoras de la enfermedad que produce el treponema, no la vamos a poder ver porque necesitamos otro tipo de tecnología que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, es una bacteria bastante fina, ¿no? Y eso es lo que nos permite precisamente no poder observarla. Más o menos tiene unos 0,5, un promedio 0,4 de micrómetros de espesor. Y se acuerdan que habíamos indicado, las bacterias generalmente están entre -1 y 10 micrómetros, ¿no? Entonces, estas, si se fijan, obviamente, si son largas, ¿sí? Pueden medir hasta 10, 20 centímetros en algunos casos de longitud, pero el grosor. Y el grosor es lo que no nos va a poder o no nos va a permitir poderlas observar, ¿no? Entonces, estas bacterias, bueno, vamos a dirigir nuestra mirada a lo que es el género Treponema. Ahí podemos ver, miren, una observación, cómo se las observa en los tejidos, en las células. También podemos ver, miren, ustedes la ven de negro, pero eso ya les voy a decir por qué, por la técnica que se utiliza para poderlas observar, que son a base de soluciones argénticas. Tenemos el género, y dentro de lo que es este género Treponema, que tenemos varias especies bacterianas, ¿no? De las cuales la más común es la última, Treponema pallidum, y la que remarca más importancia desde el punto de vista biomédico. Entonces, si ustedes se fijan, mírenla, en cuanto a la morfología, como dijimos en un principio, tiene esa forma espirilar y son bastante delgados, ¿no? Hasta algunas literaturas dicen hasta 15 micrómetros que miden, ¿no? De longitud. Son anaerobios estrictos, obviamente no forman esporas, no presentan cápsulas como, ustedes saben que las esporas, las cápsulas determinan el grado de patogenicidad, esa es la resistencia, y la cápsula evita de que ellas sean fagocitadas por los macrófagos, que son las células de defensa del organismo, son glóbulos blancos, ¿verdad? Bien, entonces, miren la forma que tienen, entonces, ¿qué determina una de las causales de la patogenicidad de esta bacteria? Es el flagelo, porque ¿se acuerdan? El flagelo, dijimos, es una estructura obligada o facultativa, ¿recordamos? ¿Es obligada o facultativa? Facultativa, facultativa. ¿Y qué significa que sea facultativa? Que son las que algunas especies bacterianas tienen, que puede ser la glicocalis, cápsula, flagelo, filio, fibra o esporas. Determinan el grado de patogenicidad. Muy bien. Muy bien, Shakira. Justiniano, doctora. Ah, es que yo no las veo, pues, chicas. Ustedes ya saben que tienen que identificar para sus 10 puntos que lo están perdiendo. Muchos participan todavía con las de bacterio 1 brego, porque recién están aprendiendo, hablan y hay muchas Shakira que ya tienen muchos puntos, les cuento. Shakira va a salir eximida, parece. Pero en el caso, en bacterio 2, también hay algunas Shakiras por ahí, ¿sí? Que están con hartos puntos. Bien, no tengo la lista oficial, lamentablemente. Pero por aquí, a ver, voy a ver mi listita que no la pillo. Se salvaron. La perdí, creo que por hoy no van a tener puntos.
Muy bien, Justiniano. Justiniano. Sí, doctora. Ah, ¿cuál es su nombre? Fabiola, ¿no? Sandra, no, Sandra. Ah, Sandra. Bueno, es que es como en el cuartel, ¿no? Soldado Sánchez, soldado Condori, ¿no? Aquí no estamos en el cuartel. Van a decir su nombre y apellido, ¿ya? Sandra Justiniano, doctora. Ah, ya, muy bien. Es que como tengo otros grupos y a veces tienen el mismo apellido y yo las confundo. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, Sandra, decía Sandra de que esas estructuras determinan el grado de patogenicidad y el hecho de que tenga flagelo ya es un referente para que digamos si es patógena, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Miren, es tan delgadita, 0,2 micrómetros de diámetro, que pues con el microscopio que nosotros tenemos, el de luz, es el compuesto en el laboratorio, imposible de poder ver a esas bacterias, ¿no? Y por tanto nosotros necesitamos de otro tipo de microscopios que lamentablemente nosotros, perdón, no lo tenemos en el laboratorio, ¿no? Que son el microscopio de campo oscuro, por ejemplo, donde nosotros ahí vamos a poder ver los movimientos, por ejemplo, que tiene gracias a su flagelo, ¿no? Que tiene la bacteria, perdón, la bacteria, en este caso treponema, los treponemas, ¿no? Tienen 3 movimientos de rotación. Mire, ustedes pueden ver, mire, aquí está circulando sobre su propio eje, rota, ¿no? Traslación, o sea que ella, mira aquí, fíjense esta flechita, como que ella se contrae para dar impulso y poderse trasladar así de un lado al otro, ¿no? Como lo hace la Tierra, por ejemplo, tiene movimiento de rotación, gira sobre su propio eje, ¿no es cierto? Y también de traslación, que se traslada de acuerdo por eso lo que tenemos el día y la noche, ¿no es cierto? Más o menos así sería como tendría que formar parte del sistema planetario, ¿no? Treponema apellido. Y tiene otro movimiento de flexión que es sumamente flexible. Ya vamos a ver el por qué. Entonces, inclusive eso nosotros podemos ver en movimiento gracias a los microscopios tan sofisticados que nosotros tenemos y las técnicas moleculares inclusive que se están creando hoy en día, podemos identificar a Treponema pallidum. Entonces ya no es un problema como lo había antes de que no se podía identificar a estas bacterias, ¿no? El microscopio de contraste de fases, el microscopio electrónico, utilizando diferentes tinciones, especialmente las tinciones de plata, ¿no? Que se le llaman las tinciones energéticas. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos o nos mandan una muestra de un tejido, por ejemplo, hacemos un corte histológico, ahí podemos ver, miren, a Treponema pallido en medio de las células de los tejidos, ¿no? Aquí también miren la flechita, podemos ver, entonces, aquí también podemos observar de esa manera. Así como ustedes lo ven aquí, son fotografías, ¿no? Que se han sacado de diferentes observaciones microscópicas. Entonces, ya dijimos, son sumamente delgaditos, se caracterizan por tener la pared celular flexible. Esto es muy importante. ¿Qué le da movimiento? Esos movimientos que nosotros decíamos de ser flexible, de rotar y de trasladarse de un lugar a otro. Ustedes se fijan, miren, está rodeada. Ella está, miren, cómo lo rodean. Es como cuando una víbora agarra a su presa, como han visto alguna vez, cómo lo empieza a envolverlo, ¿no? A los animalitos especialmente han visto alguna vez, más o menos algo así. Tiene estos que se llaman endoflagelos porque no son de afuera, son de ellos, son por dentro. También se los llama filamentos axiales o microfibrillas. Y esto precisamente es lo que le da a estos endoflagelos, es lo que le va a dar la característica a las bacterias de poderse mover y de tener esos movimientos que nosotros decíamos de rotación, de flexión y de rotación, flexión y de
de trasladarse, de traslación, ¿cierto? De trasladarse de un lugar a otro. Bien. Por lo tanto, ¿ustedes creen que se pueden teñir con las tinciones de Gram, las tinciones de Ciel-Nielsen que utilizamos normalmente en el laboratorio de bacteriología? No, porque ahí dice que se observa con tinción de argéntica, dice. Ya, ¿y por qué no con la tinción de Gram y de Ciel-Nielsen? A ver, ¿por qué será, no? Porque no hay sentido de que lo tiñamos, porque no vamos a utilizar el microscopio el común, que es ahí donde nosotros podemos ver a las Gram positivas. Entonces, por eso no se tiñen porque es tan delgadita la estructura de su pared celular, que no tienen la capacidad de poder captar los colorantes, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos hablar? Bien. Entonces decíamos que ¿quién le da el movimiento a estas bacterias? ¿Cómo son los flagelos? ¿Cómo se llaman esos flagelos? No son como los flagelos que salen, ¿se acuerdan? Los comunes que vimos, como en el caso, por ejemplo, de Salmonella, que tiene peritrico, ¿se acuerdan? En el caso de Helicobacter pylori, son monotricos en un solo extremo, ¿se acuerdan? Mire, estos están rodeándole, por eso se llaman endoflagelos, porque estos se encuentran dentro de lo que es el cuerpo, en el cuerpo, no fuera, no salen por fuera. ¿Sí? Bien. Y por fuera todavía tienen un tapiz, ¿no? Una capita que los protege, ¿sí? Que es la membrana, tienen una especie de una membrana externa que recubre a la pared celular inclusive, ¿no? Y esa membrana le da doble protección, como ustedes pueden ver, miren aquí, la pared celular está aquí, ¿ven? Y aquí tiene esta membrana, pero no es cápsula, no es una membrana que generalmente tapiza todo lo que es el bacilo, ¿no? O esta bacteria que es un bacilo en forma espirilar. Bien. Y por lo tanto tampoco lo vamos a poder, al igual que Mycobacterium, no lo vamos a poder cultivar como cultivamos a los otros microorganismos para que nos crezcan colonias. Bueno, su división es una división transversa, ¿no? Muy resistentes, especialmente a las condiciones ambientales. Cuando sale de su hábitat natural, generalmente
treponema pallido, y hablando como especie, tiende a morir, ¿no? Cuando la temperatura, por ejemplo, está más o menos 40, 42 grados centígrados, ya ella pierde su actividad y ella muere. Entonces, no resiste tampoco a la desecación. Es muy sensible a lo que son los desinfectantes comunes que nosotros utilizamos. Puede morir hasta con detergente que utilizamos, con alcohol, con hipoclorito de sodio, ¿sí? Entonces, estas características que tienen la treponema pallido nos va a permitir a nosotros tener mucho cuidado cuando manipulemos ese tipo de muestras. Obviamente que no es muy común en el laboratorio porque no sembramos, no hacemos las tinciones, pero se pueden hacer otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, más que todo serológicos, que vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando llega la muestra, entonces hay que tener mucho cuidado en su manipuleo, unos 2. Eso también nos da a entender de que por eso es una enfermedad de transmisión sexual, porque es directo. Y es mentira cuando aquellas personas dicen, no, es que yo me contagié con treponema pallidum, cuando fui a un baño me senté y ahí estaba volando el treponema, o alguien lo dejó ahí en el baño y yo me contagié. Es mentira, porque ni bien sale de su hábitat natural, va a morir definitivamente, ¿no? Es muy importante la estructura antigénica que tienen treponema pallidum, puesto de que eso nos va a permitir poder hacer en el laboratorio la determinaciones serológicas, ¿no? Es decir, trabajar en suero sanguíneo, ya no con la bacteria en sí, como hacemos en el caso del laboratorio de bacteriología, ver a la bacteria, porque se acuerdan que cuando vimos la bacteria 1, cuando recién estábamos empezando en el laboratorio, les había dicho, ¿cuál es el objetivo de las prácticas de laboratorio? O cuando ustedes estén trabajando en el laboratorio de bacteriología, ¿recordamos? Ver y identificar. ¿Ya? Aislar, primero aislamos, ¿no? Y una vez que está aislada, identificamos, inclusive si nos pide el médico, vemos la sensibilidad o resistencia de ella frente a determinados antibióticos. Es el trabajo en realidad que nosotros hacemos en el laboratorio de bacteriología. No, pero también se pueden hacer estudios serológicos. Cuando no, como en ese caso, no tenemos, imagínense, tendría todos los laboratorios en el país que quiera, y porque ahí esta enfermedad es latente, mucha gente es portadora de treponema pallidum porque es una enfermedad de transmisión sexual y hay mucha promiscuidad en todo lado, como en todo lado. Entonces, y hay gente que no toma las medidas de seguridad, entonces ahí es el contagio, ¿no? Entonces, imagínense, todos los laboratorios tendrían que tener esos microscopios tan sofisticados que no vale la pena, porque no son muchas las muestras, digamos, o diario que nos van a llegar como para en otras pruebas que van a ver ustedes cuando trabajen o hagan sus prácticas en laboratorio. Entonces, aparte que son caros, su mantenimiento es caro, ¿no? Entonces, no es como lo que nosotros tenemos en el laboratorio. Si usted recuerda, las primeras clases, la mayoría de los microscopios funcionaban porque, bueno, recién les habían hecho su mantenimiento o era nuevo, pero en el caso, digamos, de que sea un microscopio caro, no se lo va a estar haciendo permanentemente los mantenimientos o comprando otros porque son demasiado costosos. Y entonces se hacen estas pruebas antigénicas, por eso les decía, es muy importante la estructura antigénica. Treponema pallidum tiene pocos antígenos en su membrana externa, pero son capaces o suficientemente capaces como para estimular la producción de los anticuerpos, porque ustedes saben, ¿están llevando ya inmunología todavía? ¿O ya han llevado? Ahora, todavía. ¿Todavía? Ah, ya. Al año yo creo que van a llevar, ¿no? O el otro semestre. Ahí van a poder entender que generalmente todas las células, hablamos de células animales, células vegetales, procariotas, eucariotas, generalmente tienen en su pared celular
o en su membrana, las que no tienen pared, en la parte externa tienen anticuerpos, perdón, antígenos. Entonces, cuando entran, por ejemplo, en el caso de las bacterias, entran a un organismo, un ser humano, el cuerpo tiene, el organismo empieza a crear sus propias defensas, que son los anticuerpos, ¿no? Y eso es lo que mide, ¿no es cierto? Las famosas inmunoglobulinas, las IgM, las IgG, que están de moda en esta pandemia hace 2 años. Todo el mundo habla de, ay, mi IgM está elevada, mi IgG, ya tengo IgG. ¿Han escuchado hablar? Y le pregunta, ¿qué es IgG? No sé, es que el doctor me dijo, cuando mi IgG está alta, es que ya son mis defensas y ya estoy bien. Y cuando no tengo IgG, que ya me he curado, ¿no? O sea, la gente lo interpreta así. Pero nosotros sabemos que la IgM es cuando están los antígenos ahí, ¿dónde están los antígenos? Están en la pared celular del virus. Bueno, no pared celular, en la parte externa de los virus, ellos son considerados como antígenos. Entonces, que cuando sale la IgM significa que la inmunoglobulina M es la que quiere decir de que está en la fase aguda, está el virus todavía ahí, la gente tiene todavía los signos y síntomas, y si no lo tiene, pero es portadora todavía el virus, está ahí, ¿no? Obviamente que las cargas ya van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, hasta el virus vive hasta 14, 15 días, ¿no? Y ya obviamente va a empezar a morir y el antígeno va a ir perdiéndose, y por eso es cuando nos hacemos las pruebas en sangre, generalmente vemos, se mide, son pruebas cuantitativas donde se miden las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que en este caso el organismo los sintetiza, los crea, ¿no? Que no se sabe qué rol tienen para la inmunidad, y qué tan protectivos son, y no se pueden utilizar generalmente mucho como diagnóstico, como en el caso de los virus, por ejemplo, porque si serían, digamos, los anticuerpos normalmente son las defensas que se crean ante la llegada de microorganismos. Eso lo van a ver en la materia de inmunología. Pero si alguien se contagia con treponema fallido, no crea inmunidad. Normalmente los anticuerpos hacen que las personas creen inmunidad, pero esta bacteria crea anticuerpos que nosotros podemos identificar en el laboratorio, pero no son específicos ni para hacer el diagnóstico, un diagnóstico de rutina, ni tampoco para que proteja al paciente para que él pueda crear resistencia y bueno, que no se vuelva a contagiar, porque igual hay gente que es reincidente una y otra y otra y otra. A veces en los laboratorios, los mismos pacientes cada mes, cada 2 meses están ahí haciéndose sus laboratorios, ¿no? De algunas personas. Bien, entonces, treponema pallidus, decíamos que también puede producir el anticuerpo denominado anticardiolipina, que van dirigidos hacia una sustancia llamada precisamente cardiolipina, que es la difosfatidilglicerol. Esto, si se utilizan, sí se los utilizan, ¿no? En el diagnóstico de la enfermedad, a diferencia de lo que son los antitreponémicos, que no son específicos, ni son tampoco protectores, es decir, que sirven como una defensa para el organismo, como lo que normalmente son creados los anticuerpos, ¿no? Bien, pero eso, repito, lo van a ver más en la materia de inmunología. En cuanto a la patogenia, cómo se origina la enfermedad y cuál es la clínica, es decir, los signos y síntomas que presenta el paciente, y que eso mediante la clínica, es decir, la anamnesis, el médico lo determina. No me vayan a confundir, ya siempre lo vimos. Uno es el diagnóstico clínico, por eso dice patogenia clínica. El diagnóstico clínico, ¿quién lo hace? ¿Quién lo determina? ¿Y qué tipo de diagnóstico hace? ¿Recordamos? El médico hace El médico lo hace. ¿Y cómo lo hace? mediante anamnesis al paciente. Eso, mediante la anamnesis, o sea, cuando el paciente
va al médico, que es lo que normalmente todos hacemos cuando tenemos una dolencia, ¿o no? Entonces va al médico y le dice, doctor, tengo estos signos, estos síntomas, el médico lo ausculta y obviamente da un diagnóstico presuntivo, o sea, no da el definitivo, porque ¿quién lo da el definitivo? ¿Quién da el diagnóstico final? El laboratorio. El laboratorio. Exacto, nosotros como bioquímicos o como microbiólogos somos los que vamos a dar el diagnóstico. Eso, por favor, quiero que siempre ustedes tengan en cuenta. La clínica, que a veces van a tener, ojalá no sea el caso, pero siempre hay esos roces, como en todo trabajo, ¿no? Los médicos dicen, no confío en ese laboratorio porque una vez me hizo y me hizo mal, entonces mandan a otros laboratorios. Y es porque a veces la clínica no coincide con el laboratorio, ¿no? Y pueden haber muchos factores, como en ese caso, que la bacteria se haya muerto, digamos, antes de llegar al laboratorio, y que el médico no haya tomado la precaución de utilizar, no solamente de esta, sino de que estamos hablando en forma general de cualesquiera sean las bacterias que ya hemos estudiado. No haya tomado las precauciones de mandar en un medio de cultivo de transporte, y era una bacteria bastante sensible, como vemos en ese caso, que ni bien sale al medio externo, ya crea, ya se muere, ¿no? Otra puede ser de que la persona que llevó la muestra también lo haya tomado demasiado temprano. Eso lo habíamos visto en el laboratorio el año pasado, ¿se acuerda? Cuando vimos toma de muestra. Y de que nosotros no hayamos tomado la precaución de dar prioridad a las muestras donde realmente pensamos que hay microorganismos que son bastante sensibles y no deben ser no deben estar fuera del organismo mucho tiempo, o que necesitan refrigeración o un tratamiento especial antes del trabajo. Entonces, todas esas cositas nosotros lo tenemos que saber, y por eso lo que vemos, toda esa parte de cómo crece, si son aerobias, anaerobias. Si son anaerobias, pues tenemos que tenerle un frasco herméticamente cerrado, ¿no? Si son aerobias, imagínense, tenemos que darle un poquito de oxígeno, ¿no? Si son facultativos, bueno, que son la mayoría, eso no hay ningún problema. Entonces, si necesitan agua para ellas poder vivir, hay que ponerles en un medio acuoso, etcétera, etcétera. Tantas cosas que nosotros hemos estudiado y seguimos viendo, por eso describimos a cada una de las bacterias, ¿verdad? Bien, entonces ahí vamos a ver lo que es la patogenia y la clínica que lo hace el médico, ¿no? Entonces, el agente causal, ¿cuál sería? Treponema pallidum. O sea, yo le he puesto aquí TP para abreviar más adelante, pero ustedes saben que están prohibidos las abreviaciones para ustedes. Está permitido de acuerdo al Código Internacional de la Nomenclatura Bacteriana, pero ustedes ya les expliqué en la bacteria 1 y por qué no, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad y quién lo adquiere la enfermedad que ocasiona treponema pallidum? Es la famosa sífilis, ¿no? O LUES también se llama, ¿sí? No vayan a confundir, a veces dicen les, no, es la U, se lo comen la U y dicen les, porque les ya es otra cosa, ¿no? Es otra enfermedad. Entonces se llama LUES. Y el hombre es realmente el que tiende a contraer ese tipo de enfermedades. Y el mecanismo de transmisión generalmente es el contacto directo, ¿no? Mediante las relaciones sexuales. La puerta de ingreso obviamente son las pequeñas abrasiones que hay a nivel de la piel, o lesiones donde en el contacto sexual por las fricciones pueden producirse lesiones donde va a estar gran cantidad de treponema pallidum, ¿no? Entonces, el treponema pallidum tiene la característica de adherirse muy fuertemente a lo que son las células de los tejidos, y ahí empiezan a multiplicarse. Entonces, una vez que hay el contacto con otra persona, inmediatamente se adhiere a las células de los tejidos de la otra persona y empieza a multiplicarse muy rápidamente, ¿no? Y otra característica que tiene el treponema pallidum es de que puede infectar a muchos tejidos del organismo a lo largo vamos a ver, del proceso hasta que se manifiesten los signos y síntomas de la enfermedad, hasta que el paciente puede morir
por sífilis, ¿no? Entonces ya lo dijimos. Entonces, ¿qué es la sífilis? La sífilis, a ver, quién me dice qué es la sífilis? Mientras yo descanso 2 minutos. Es una enfermedad causada por la Treponema pallidum, que es una enfermedad de transmisión A sexual. ver, perdón, Shakira, que la corte. Le escuché decirla. Aquí en Santa Cruz, normalmente, con algunas excepciones, no utiliza mucho el artículo de la o el, ¿no? Cuando se refieren a algunas personas. Por ejemplo, dicen Fabiola, no, en cambio en el interior y en otros países como en Chile, por ejemplo, dicen la Fabiola o el Carlos, el Julio, el Tomicha, ¿no? O la. Cuando nos referimos, o sea, no es malo, porque él es para masculino y la es para femenino, eso nos enseñaron. Está bien decirlo indistintamente, decir Paul o decir Fabiola, o decir el Paul o decir la Fabiola, no hay ningún problema. O sea, obviamente que está de más ese artículo, pero no importa, ¿no? Porque a veces hay nombres que son tanto para hombres o para mujeres. En ese caso sí se necesita los artículos, el artículo el o la, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué nombre? Rosario es nombre de hombre y es nombre de mujer. Entonces ahí sí yo necesito decir la Rosario o el Rosario, ¿ya? Hablando de seres humanos, o en el caso de los perritos igual, o de los animalitos, perdón, ahí está implícito los perritos. Pero en el caso de las bacterias, ya hemos visto, no hay sexo. Yo no puedo decir la treponema o el treponema. ¿Me dejo entender? Porque no hay una reproducción sexual. No sabemos cuál es femenino, si es femenino o es masculino. ¿Me dejo entender, jóvenes? No, ¿no entendieron? Sí, 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 entendí. doctora, entendimos. Entonces, por favor, no es bueno de que nosotros como profesionales que somos de la salud especialmente, y yo lo veo como que hay cosas que es imperdonable que una bioquímica o un bioquímico o una farmacéutica, un profesional, bueno, diré un profesional en bioquímica o farmacia, tenga cierto tipo de errores o cometa cierto tipo de errores. Como es el caso de decir ML, por ejemplo. A mí no me convence de que digan ML. ¿Sí? Por favor, nunca quiero escucharles decir ML y ustedes saben el por qué, ¿verdad? Ya les expliqué. Tampoco que me digan la treponema o el treponema. Por favor, que sea la última vez, ¿ya? Y si alguna vez, inclusive yo cometo el error de decirle abucheeme, y si su compañero o compañera lo hacen, lo abucheamos, ¿estamos de acuerdo? Para que aprendamos, ¿no? Es preferible pasar vergüenza entre nosotros, que somos los profesionales del área, a que tengamos que pasar vergüenza con otros profesionales. ¿Ya? Y hay muchas cosas así vamos a ir aprendiendo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Por lo menos este último semestre que tenemos con ustedes. ¿Les parece? Sí, doctora, está todo bien. Sí, doctor. Perfecto. Bien, entonces ahora continúe, perdón que la corté. ¿Quién estaba hablando? Me estaba hablando lo que es la sífilis. ¿Quién estaba hablando?
¿Se desanimó? A ver, ¿quién me puede decir qué es la sífilis? Un resumen de lo que hemos visto, a ver. ¿Nadie? Es una enfermedad de transmisión sexual, doctora, que es causada por la bacteria Treponema pallidum. ¿Qué más? ¿Solo eso? Las proteínas de la membrana externa facilitan la adherencia en las células del hospedador. Jiménez, doctora. Ya. ¿Qué más? Se transmiten mediante contacto sexual y además no tiene una distribución universal y no tiene incidencia estacional. Bien. Es una bacteria que causa infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas rotas. Sí, tiene que tener una puerta de entrada. Muy bien. También se puede transmitir de la madre al bebé en la etapa del embarazo, doctora. Ya, perfecto, en la gestación. Se manifiesta también como úlcera o chancro. ¿Cómo qué? Como úlcera o chancro en lugar de la infección. Ya, son los signos y síntomas que presenta. Ya, ¿qué más? La vía más común de la transmisión de la sífilis es a través del contacto con la llaga de una persona infectada durante la actividad sexual y entra en el cuerpo a través de cortes o abrasiones menores en la piel o en las membranas mucosas. Muy bien. Bien. Hay mucho por hablar sobre esto, ¿verdad? Sí, en resumen, es una enfermedad transmitida por treponema pallidum. Ahí le corté a su compañera, dijo por la treponema, creo que dijo, ¿no? Por treponema pallidum. Entonces, la enfermedad es de transmisión sexual, ya dijimos. ¿Por qué? Porque por la sensibilidad que presenta la bacteria a los cambios a los cambios ambientales, especialmente, ¿no es cierto? Calor, temperatura, perdón, pH, oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Es de evolución crónica. ¿Por qué se dice que es de evolución crónica? Porque, y lenta. ¿No? ¿Por qué se dice? Porque normalmente vamos a ver cuando veamos todo el proceso de la sífilis, ella da lugar a que pueda hacerse crónica, ¿no? Y hay muchas personas que llegan. Nosotros, lamentablemente, nuestra idiosincrasia es de que vamos al médico cuando ya nos estamos muriendo o no. A ver, ¿quién va al médico, al odontólogo? Muy pocas personas, a pesar que ahora se está haciendo ya una cultura, ¿no? De por lo menos ir una vez al año al odontólogo para que le haga una limpieza y obviamente él pueda detectar algunos inicios de caries, ¿no? Y pueda darle algunos suplementos que pueda necesitar el paciente para si vea alguna patología a nivel de la cavidad bucal. Entonces, pero, en el caso, digamos, de algunas enfermedades, en el caso, digamos, del odontólogo, a veces hay pacientes que van cuando están con todo el cachete hinchado y esas muelas parecen esas ollas de comedores, de comedores pues, de las ollas comunes, ¿no? Entonces, y un olor con esas ollas que no se han lavado hace meses.
Entonces, por las mismas caries, que es donde ya hay un proceso microbiano, especialmente las bacterias, ¿no? Porque Streptococcus mutans es el que causa las infecciones. ¿Se acuerdan cuando vimos Streptococcus? Lo mencionamos ahí. Entonces, lamentablemente vamos al médico, repito, eso era solo un ejemplo, cuando ya estamos en las etapas finales, cuando muchas veces que ya no hay remedio. Por eso el cáncer es así. Mucha gente se va con cáncer porque, o se muere con cáncer porque el cáncer, lamentablemente, a diferencia de las otras que se detecta en las etapas finales, pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, a partir de una cierta edad, cuando ya tiene especialmente relaciones sexuales, debe hacerse un Papa Nicolau por lo menos cada 2 años, si no es cada año, si es dependiendo del criterio del médico. Entonces, se puede hacer prevención, pero lamentablemente no lo hacemos. Entonces, esa es la razón por qué puede este microorganismo, esta bacteria, Treponema pallidum, hacerse crónica. Ya lo vamos a ver cuando describamos los diferentes tipos de sífilis, ¿sí? Y al hacerse crónica, obviamente va a ir atacando otros órganos del cuerpo. Inicialmente son unos, pero al final termina atacando otros órganos y muere porque esos órganos están dañados, y esos daños normalmente son irreversibles, porque los daños iniciales que ocasiona, que es in situ en el lugar, digamos, donde se ha producido el contagio, que vamos a verlo más adelante, sí se puede curar, se puede ver. En cambio, cuando ya ingresa a los órganos más profundos, no los podemos ver, ya se siente nomás que no está funcionando bien, y ya cuando se hacen los estudios ya más sofisticados y cuestan más caro, ahí nos damos cuenta de que somos portadoras de ese tipo de bacterias y que está produciendo daños irreversibles que no se pueden curar, ¿no? Entonces, por eso se dice que es una enfermedad de transmisión sexual de evolución crónica y lenta, ¿no? Otra característica es de que junto con la tuberculosis, que ya lo había mencionado en la clase anterior, se consideran las grandes simuladoras. ¿Por qué se dicen que son las grandes simuladoras? Porque tienen signos y síntomas muy parecidos a las que tienen otras enfermedades, ¿sí? Entonces se puede confundir, los médicos inclusive pueden dar un diagnóstico presuntivo errado. Por eso les decía, ¿quién va a dar la última palabra? Es el laboratorio, ¿no? El diagnóstico laboratorial es el que, en el caso de bacteriología, aísla e identifica la agente causal. En el caso de nosotros como bacteriólogos, digamos, las bacterias. En el caso de los micólogos, los hongos. En el caso de los parasitólogos, el parásito. En el caso de los virólogos, los virus. En el caso de los inmunólogos, van a ver todo lo que es la parte de antígenos, anticuerpos. Van a detectar todos los anticuerpos mediante pruebas inmunológicas, ¿no? Bien. Entonces, por eso se las llaman las grandes simuladoras. ¿Sí? Estos fueron los que descubrieron a la bacteria, ¿no? Y las primeras serologías para la sífilis, para determinar lo que son los antígenos, anticuerpos, fue en el año 1906. ¿No? A mí no me gusta mucho poner historia, digamos, porque la historia ya queda implícito en lo que es cada bacteria, y obviamente no es importante desde el punto de vista, digamos, como cultura general sí, pero no es importante desde el punto de vista del diagnóstico laboratorial, que es donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Tal vez para pensar, para saber, digamos, como cultura, si es una enfermedad emergente o no es, saber el año cuando se la descubrió y cómo. Bien, es por eso de que yo, se van a dar cuenta, no entro mucho en detalle en historia. Bien, la transmisión ya lo habíamos indicado por las características que tiene la bacteria, de ser muy sensible a lo que son los cambios medioambientales. Prácticamente la transmisión es directa, ¿no? Por contacto sexual. También la congénita, es decir, como decía su compañera, la directa de madre e hijo durante la gestación, ¿no? En el embarazo. También en algunos casos que esto, si nosotros tomamos las medidas
de bioseguridad, o sea, no vamos a contagiarnos, pero puede ser mediante una inoculación accidental. Para nosotros como bioquímicos que estamos manipulando todo tipo de muestras y muchas veces no tomamos, no es que no tomamos en cuenta, sino que no aplicamos lo que son nuestros conocimientos en la universidad cuando ustedes se les enseña toma de muestra, desde cómo tienen que agarrar la jeringa, el bisel hacia dónde que tiene que estar, ajustar la agujita en la jeringa, no sacar el capuchón antes de tomar la muestra, de cómo desinfectar el área, no hacer circular porque se está haciendo circular y se está haciendo un pool de bacterias en el mismo lugar o microorganismos, sino que se debe presionar de arriba hacia abajo o inversa una o dos veces. Hay tantos pequeños detalles que a veces uno no lo toma en cuenta y cuando va a ejercer su vida profesional, ahí sí que empieza con los tropiezos cuando uno lamentablemente está con el paciente, ¿no? Entonces, y una de las formas, como les decía, en el caso del manipuleo, de la toma de muestra, porque cuando ustedes vayan chicos, a hacer su internado, especialmente las que van a hacer en laboratorio, bueno, todos van a ser en laboratorio porque la carrera no está dividida igual que en la Gabriel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que les mandan, toma de muestra. Y hay algunas se enojan porque dicen, pucha, toma de muestra, yo no quiero ir a estar con la gente, a mí me aburre. Y yo quiero ir al laboratorio y ya directamente hacer las pruebas. Pero es importante, van a ver qué tan importante es, ¿no? Entonces, y es un arte. La verdad que para mí, como profesional de tantos años, tengo casi más de 30 años de experiencia profesional, ya voy para los 40, pero para mí una de las áreas más importantes es la toma de muestra, ¿no? Y es muy delicado. Obviamente, todas las áreas de nuestra profesión, tanto de farmacia como laboratorio, son muy lindas y son muy importantes. Pero la toma de muestras sí, porque va a depender de la pericia, uno para poder sacar la muestra, que no lo hace cualquiera, ¿no? Yo recuerdo una vez a mi hijita, les cuento mi experiencia, la llevé al hospital y ella era muy gordita, la llevé de emergencia, me la pasaron bueno, por emergencia, ¿no? Porque no me daba tiempo para llevarla directamente al médico, entonces mi esposo dice llevar al seguro y de una vez allá que la vean la niña, porque yo la estaba tratando con medicamentos que tenía en la farmacia, pero ya no me la daban resultados, yo le estaba haciendo el tratamiento a ciegas, pero necesitaba unos laboratorios. Y cuando me lo quisieron pinchar a la bebé, tendría pues unos 6, 8 meses, mi hija y era bien gordita, sí, y sigue siendo gordita, que no me escucha. Bien, entonces, ¿creerán que me la pincharon por todo lado a mi pobre gordinga? No la podían, no me lo podían sacar sangre. No la encontraban. Entonces, yo me acordé que tenía una colega ahí en el seguro que trabajaba en el laboratorio y me valí de ella y le digo, por favor, aquí las enfermeras han entrado, creo que hasta la presidenta de las enfermeras ha venido a pincharme a mi hija y está llena, todo llena de moretones, de hematomas, mi pobre hija, y no me lo sacan la muestra. Y mi pobre gordinha me da pena porque ya está morada de tanto llorar y por los hematomas. Entonces me dice, te voy a mandar a una especialista. Y me manda una colega, no una enfermera, porque las enfermeras son las encargadas de tomar las muestras en emergencia. Y mire, en un minuto creo que la colega mirando al cielo le tomó la muestra. Increíble. Entonces, por eso les digo, de acuerdo a mi experiencia y profesional y que yo también he trabajado tomando muestras, es una de las áreas más bonitas. Y ustedes, cuando yo voy al seguro, tengo siempre la dicha de encontrarme con algunas de ustedes. A veces por el barbijo no las reconozco, pero a veces por la voz ella me reconoce. Profe, yo fui su alumna en la UCBOL, ¿no? Yo soy fulana de tal. Entonces siempre las encuentro, ¿no? Y para mí es un gusto que a mí me tomen. Yo le digo, ella que me tome la muestra, ¿no? Entonces,
Y para mí es muy placentero ver que ustedes están muy bien formados. Entonces, todo lo que chicas y chicos, lo que se les enseña en la universidad, practíquenlo. Desde cómo hablar, expresarse en el sentido, no hablar, digamos, la facilidad de palabras, sino hablar en el lenguaje que nos corresponde. ¿Sí? Bien, entonces, les decía, a veces cuando nosotros, por ejemplo, a ver, agarren su manguito que tienen un manguito con su tapita, un lapicero a mano. Sí. Ya, a ver, están tapaditas, ¿no? Están con la tapita. Sí. Hagan de cuenta que es una jeringa, destápenlo. Ya. Ustedes lo destapan. ¿Y qué hacen con el capuchón? A sentarlo en la mesa. Ya lo asientan en la mesa y después toman la muestra y después ¿qué hacen? Volver a taparla, pero con la tapa en sí, ahí en la mesa. Eso. ¿Qué pasa con algunos pacientes? Inclusive que en la boca lo tienen, ¿no? Yo he visto en algunas colegas. ¡Ay, me quiero morir cuando las veo, Dios mío! O lo tienen en la manito. Y que agarran, como lo tienen en la manito, agarran ahí en la mano, al aire. Y ese es el peor error que uno como bioquímica puede cometer. Porque es ahí que miren, hay ese tipo de inoculaciones accidentales. Yo recuerdo hace unos años atrás una alumna, ustedes dan el examen después del internado rotatorio, tanto de farmacia como laboratorio, y estamos ahí nosotros como tribunales internos, ¿no? de la universidad, que somos los docentes mismos de ustedes, para tomarles el examen del internado rotatorio. Saben que había una alumna que era un manojo, temblaba, manojo enorme, nervios, la peladita, y le dijimos, o sea, era muy buena alumna. Dice, ¿qué pasó? Dice, ¿sabe qué, profe? Ayer creo, o unos días antes, no recuerdo, tomé una muestra y era una persona indigente y aparentemente tenía signos y síntomas de SIDA. Y me pinché. Me puse tan nerviosa que la colega me dijo, vas a tener cuidado porque ese es un indigente, parece que tiene SIDA. Y ni así tomé las precauciones, dice. Me pinché. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando uno no aplica lo que... Son pequeñas cositas, jóvenes. Son pequeños detalles. Todo lo que se les enseña que es nuevo para ustedes en la universidad, practíquenlo. Desde cómo decir, no decir ml. Nunca se van a olvidar de mí. Bien, entonces puede ocurrir esa. Es muy común, repito, en nuestro ámbito y que deje de ser común. Es común cuando nosotros no aplicamos lo que aprendimos o cómo nos formamos en la universidad. ¿Sí? Bien, la transfusión sanguínea, sobre todo en pacientes donadores de sangre, ¿no? Pero eso les he puesto en signos de interrogación porque, bueno, se hacen los análisis ahora para ver las patologías que pueda ser portadora esa sangre, ¿no? Entonces, como que, pero en algunos casos por la emergencia, digamos, donde no se harían las pruebas de laboratorio exigidas y previas a la transfusión, ahí sí es el riesgo de que es una forma, como puede transmitirse, en este caso treponema pallidum, por mencionar otras enfermedades que estén en la sangre. ¿Sí? Bien. Por el uso también de cosas íntimas que uno pueda tener, digamos, ¿no? Pero también es con signos de interrogación. No, generalmente sabemos de que no están fuera del organismo, no viven fuera del organismo, entonces, pero sí por seguridad, ¿no? Entonces, en base a la forma de transmisión, vamos a clasificar entonces nosotros a la enfermedad denominada sífilis, ¿sí? Y las vamos a clasificar en los dos prototipos que tenemos, que son la sífilis adquirida y la sífilis congénita, ¿sí? ¿En qué consiste la primera? Vamos a ver, la sífilis adquirida. Generalmente dijimos que se adquiere, por de ahí viene el nombre de adquirida, porque se la adquiere
definitivamente por contacto directo mediante las relaciones sexuales. ¿Sí? Bien. La transmisión, bueno, es de esa manera. Y obviamente aquí vemos la congénita, que es durante el embarazo que la madre pasa al feto, ¿no? Bien. Aquí se me fue esta imagen, se me sobrepuso. Bien. Aquí vamos, por si acaso decía sífilis adquirida, ¿ya? Sífilis adquirida, que después de que ha pasado, ¿no? Ustedes saben que una vez que hay el contagio, ¿no? Por contacto directo, y posteriormente entre el contacto y los primeros signos y síntomas del periodo se llama, del signos y síntomas de la enfermedad, se denomina periodo de incubación, que es el periodo donde la bacteria empieza a crecer. Ya sabemos qué significa crecimiento desde el punto de vista de la bacteriología, no crecer a lo alto ni a lo ancho, ¿no? Significa multiplicarse. Entonces, tras ese periodo de incubación, que más o menos oscila entre un promedio de unos 70 días más o menos, y puede variar desde unos 10 días hasta 90, 95 días, ¿no? Eso va a depender mucho de la carga bacteriana, del sistema inmunológico de las personas. Cuanto más deprimido esté ese sistema inmunológico, y mayor sea la carga bacteriana, obviamente que el periodo de incubación de la bacteria va a ser más rápido. Los signos y síntomas van a aparecer más rápidamente en relación a una persona que no lo sea, no esté en esas condiciones. Entonces, nosotros podemos, de acuerdo a cómo van apareciendo los signos y síntomas en el paciente, nosotros podemos ver diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la sífilis primaria, o también denominado, como decía su compañera hace rato, chancro o chancro duro, porque hay también el chancro blando, ¿no es cierto? Pero ese es de otra enfermedad de transmisión sexual. En cambio, esta es la sífilis primaria o chancro duro. Vamos a ver el por qué se dice duro, ¿no? Luego hay la sífilis secundaria, o también denominada mucocutáneo, la fase de latencia, y la última, que es la fase terciaria tardía o de secuela. Hay alguna literatura que solamente la fusionan estas dos, ¿sí? Como una sola, y estas dos como una sola, y dicen, hay solamente dos fases de la sífilis adquirida, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se lo transmite la enfermedad, ¿no? Entonces, y dicen sífilis inicial y sífilis tardía, ¿no? O sífilis infecciosa y sífilis no infecciosa, ¿no? Depende de las clasificaciones. Nosotros habíamos indicado que vamos a ver en base a la transmisión, cómo es, si la transmisión es adquirida, como en este caso, mediante el contacto sexual, o es mediante la congénita. En este caso, estamos describiendo lo que es la sífilis adquirida. Bien, vamos a describir algunas características de lo que son las fases. Vamos a lo que es la primera fase de la sífilis adquirida, que es la sífilis primaria, o también denominado chancro duro. Eso también varía, es variable lo que son el tiempo de duración, ¿no? Se inicia generalmente después de 2 a 3 semanas que es iniciado el contagio, ¿no? Y se caracteriza por la aparición de ciertos signos, como en una pápula, que es una lesión que tiene como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? Son lesiones de consistencia dura e indolora, es decir, que no duele. ¿Sí?
Y obviamente, ¿dónde se manifiestan, dónde se ven estos signos? En los genitales, que en el caso del hombre en el pene o en el caso de la mujer en la vagina, ¿no? Entonces, esa pápula también puede aparecer en la mucosa bucal, en la lengua especialmente, mire. ¿Sí? Y luego se observan, se ulcera, mire como aquí se ve una úlcera. Primero es una pápula, ¿no? Miren así como esta, que no duele, ¿no? Y es dura. Y después puede aparecer así como unas ulceraciones. Entonces, puede aparecer en el pene, en la vulva, inclusive puede ingresar a las partes más internas, como es el cervix, el cuello del útero, ¿no? Donde se puede, cuando el médico hace la toma de muestra, coloca el espéculo en la paciente para tomar la muestra del fondo del saco uterino, ahí puede observar que ve el cervix y puede ver algunas ulceraciones al fondo, ¿no? O puede ver también las pápulas y también en los márgenes de la ano, especialmente en los homosexuales o personas que tienen prácticas de ese tipo de relaciones sexuales, ¿no? En las manos, en algunos pacientes también puede haber esas pápulas, pero repito, es más común en estas zonas que nosotros acabamos de mencionar. No tanto las pápulas como las úlceras, ¿no? Que generalmente las úlceras las pápulas son muchas, ¿no? Pero en el caso cuando empiezan a ulcerarse son únicas, miren, fíjense aquí, es una sola. Aquí también una sola y una sola, ¿no? Fíjense, el tamaño puede variar dependiendo de dónde se localice. Entonces, tiene una base limpia, si ustedes se fijan, miren, el resto del tejido está intacto, ¿no? Tampoco no duele, el paciente no siente dolor, solamente se ve el signo, pero no hay síntoma. Los bordes, sí, los bordes, gracias a la pápula que queda todavía alrededor, son duros, ¿no? Y por eso se llama también chancro duro, precisamente por esas pápulas duras, que tanto en las pápulas como alrededor de la úlcera se puede apreciar esa dureza, es de que se llama chancro duro, ¿sí? No sé si por suerte o desgraciadamente, este signo desaparece. Entonces, es ahí donde el paciente inmediatamente tiene este signo, debería ir al médico, pero no lo hace. Se le pasa, entonces dice, no, una pequeña irritación que se me pasó, ¿no? Entonces, ¿cuándo se tiene que ser una alerta? Cuando se tuvo relaciones sexuales con personas desconocidas y sin protección. La protección definitivamente es el condón de látex, ¿no? Porque a veces los muchachos piensan, no, yo me he protegido, estoy tomando mi pastillita anticonceptiva, entonces estoy tranquila. No, eso no es tranquilidad. Eso más bien es intranquilidad, porque si bien va a ser un beneficio para ambos el no traer a un niño no deseado, pero para la mujer va a ser el problema, porque no se va a librar de tener una infección de transmisión sexual que bueno, en ese caso vamos a ver, de la sífilis, Treponema pallidum es sensible a los antibióticos, se lo puede destruir, pero imagínense un SIDA, que es como un cáncer, ¿no? Que ya no hay cura. O el VPH, que son producidas son virus que son transmitidos por contacto sexual, por mencionar algunos, ¿no? Llegaría a ser fatal inclusive para los dos, porque si hay promiscuidad sexual, no, el hombre también no está libre. No decir, no, yo quedo tranquilo porque mi corteja o mi novia o mi esposa me es fiel, y es fiel en todo el sentido de la palabra, pues no vamos a tener hijos todavía, estamos haciendo planificación familiar, pero no saben que cuando él sale de la casa, a veces entra el lechero, el plomero, qué sé yo, ¿no? No sabemos. O el hombre que va por ahí y está con otras mujeres,
¿no? Que sean portadoras de esa enfermedad. Entonces, no hay seguridad, ¿no? Entonces, obviamente, por eso una de las, vamos a ver las medidas profilácticas, cuáles son más adelante. Bien. ¿Está claro en lo que consiste la sífilis primaria y por qué se llama también chancro duro? Sí. ¿Alguna pregunta aquí? Su tiempo de incubación, doctora, entonces es de 2 a 3 semanas. No, el tiempo de incubación ya lo dijimos, ¿no? Que puede ser 10 días, es variable. Una semana, 10 días, o pueden ser inclusive meses, hasta 3 meses. Puede, ya dijimos el por qué puede. El periodo de incubación va a variar dependiendo del sistema inmunológico de las personas. No se olviden, el sistema inmunológico siempre va a estar luchando contra los agentes agresores. Eso lo van a ver en la materia de inmunología. ¿Ya? Entonces, por eso es variable. Pero en este caso, desde el momento en que se tuvo el contagio, digamos, si ustedes tienen relaciones sexuales con personas desconocidas y después empiezan a tener las pápulas primero, puede ser una alerta, es decir, caramba, hace 2 semanas, 3 semanas tuve una relación sexual con una persona desconocida, tal vez puede ser una sífilis primaria. Y se les ulcera más aún, inmediatamente ir al médico para que les dé la orden para el laboratorio y se hagan las pruebas y se determine si es sífilis y obviamente se hace el tratamiento y se cortó la enfermedad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como dijimos, desaparece. No sé si para bien o para mal. Yo pienso que lo segundo, ¿no? La sífilis secundaria, que esto si no se hace el tratamiento, dura, queda en esta fase de secundaria, queda durante mucho tiempo, desde semanas hasta años, ¿no? Y ¿qué es lo que siente el paciente? Fiebre, ¿no? Cefalea, que son los dolores de cabeza, una faringitis, una inflamación a nivel de la faringe, no puede tragar los alimentos, ¿no? Un exantema maculopapuloso, como ustedes pueden ver, mire aquí, extenso en todo lo que es un 80% más o menos se llena casi en todo el cuerpo ese paciente. Y en algunos casos puede llegar a ser pruriginoso, es decir, que le pica como una especie de alergia, ¿no? Y miren, no se salvan ni las palmas de las manos, porque normalmente las infecciones generalmente es en todo el cuerpo, que es el tejido más, tejido más queratinizado, la palma de los pies, la palma de las manos, pero no se salvan. Pueden, ¿sí? Queratinizado porque tiene queratina y es una protección de la piel, la que tiene mayor protección, ¿no es cierto? Pero miren, es tan agresivo en esta etapa el treponema pallidum que puede llegar a ocasionar ese exantema, ¿no? Maculopapuloso que se llama. Entonces, puede también desencadenarse un condiloma, así como vemos aquí, ¿no? Unas pápulas que son más o menos pálidas en la región perianal, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? O en el caso de algunas personas en las axilas inclusive o en la mucosa bucal pueden salir estas pápulas, ¿no? Esto es muy importante. La espiroquetemia, anoten esto o remarquen, ¿no? ¿Por qué es importante la espiroquetemia? Dice, con lesiones metastásicas en otros órganos. Cuando hay metástasis, obviamente, que quiere decir que invade otros órganos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos aquí? Que hay fiebre. Y cuando hay fiebre, ¿qué es la fiebre? Es una respuesta del organismo, es un medio de defensa la fiebre, porque el cuerpo nos está avisando que hay algo malo ahí adentro. Si ustedes tienen fiebre, es que algo malo entró a su cuerpo y su cuerpo les está avisando que tienen que tener cuidado. Es una alerta a la fiebre. Repito, es un medio de defensa natural que tiene el cuerpo, con la cual nosotros nacemos. Porque entra un cuerpo, eso no lo creamos, eso no es un anticuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y además que es el calor que está produciendo la infección y la fiebre, obviamente, es el calor que trata de salir por la piel y evaporarse ese calor para evitar dañar los órganos más internos.
y es que, y si nosotros no la controlamos esa fiebre, obviamente que puede desencadenar ya un cuadro fatal, puede provocar convulsiones y lesiones lesiones irreversibles a nivel del sistema nervioso central. Bueno, eso ya es otro tema. Entonces, a eso se llama espiroquetemia cuando hay fiebre. Generalmente, cuando hay fiebre, hay espiroquetemia. ¿Por qué? Porque cuando hay fiebre quiere decir, es una alerta para que nosotros también en ese periodo febril tengamos que tomar la muestra. Es un signo de que la espiroqueta, que en ese caso treponema pallidum, está en la sangre. Y que nosotros tenemos que tomar las muestras de sangre para hacer las pruebas serológicas. ¿Sí? Pues el antígeno está circulando en torrente sanguíneo. Ya hay antígeno, anticuerpos, y llegó ahí. Porque, ¿qué significa? Si está en la sangre, ya no lo vamos a poder ver, tomar las muestras aquí. De aquí sí podemos todavía tomar las muestras y aislar a la bacteria. Pero cuando ya hay espiroquetemia y no hay signos visibles en el cuerpo, ya definitivamente no podemos aislar a la bacteria, a treponema pallidum, porque ya ha habido metástasis. Quiere decir de que ya hay lesiones más profundas, ¿no? Por eso se llama sífilis también secundaria, porque la primaria dijimos que cuando hay los signos y síntomas manifiestos que ya lo vimos, ¿no? Bien. Sí, pasa también esa fase, pasa. El paciente como que le pasan esos signos que acabamos de ver, la fiebre, la faringitis, ese exantema maculopapuloso en todo el cuerpo, le pasa sin hacer tratamiento. Entonces, como que él dice, bueno, mi sistema inmunológico, tengo yo buen sistema inmunológico, nada que tenga buen sistema inmunológico, se está haciendo crónica la enfermedad. ¿Y qué significa? Que pasa a la otra fase, que es la fase de latencia. Entonces, y esto, miren, el otro decíamos puede durar semanas a 1 o 2 años. La de latencia puede durar de 10 a 20 años de estar en esa fase. Entonces se detecta, definitivamente ya no lo vamos, porque no está produciendo signos y síntomas visibles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pruebas serológicas para detectar los anticuerpos que están presentes en la sangre de ese paciente que tiene esta enfermedad, que es la sífilis. Ya sífilis ya está crónica, o se está haciendo más crónica. Por eso decimos, esta enfermedad es crónica y de evolución lenta, dijimos en un principio, ¿recuerdan? Bien, entonces, no hay clínica. A la clínica el médico, el paciente va a ir y le va a decir, ¿será que le dice, doctor, tengo sífilis? Y el médico le va a ver y dice, no, usted no tiene nada. Pero me han dicho que puedo tener. Ya. Le hace la anamnesis, mediante la anamnesis el paciente, el médico empieza a preguntarle si alguna vez tuvo estos signos, tenía una pápula, tenía una úlcera, en qué parte le salió, si tuvo contacto sexual con personas desconocidas o era una persona. No, le dice, no, es que yo soy casado. Sí, el hecho que sea casado no le quita de que usted sea una persona promiscua, pueda tener relaciones con otras personas, ¿no es cierto? Porque no lo lleva, pues no tiene una marca ahí, como la marca del diablo de decir, este es diablo, ¿no? O este es casado, aunque lo tenga, igual hay personas que son promiscuas por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? El médico puede determinar de acuerdo a la anamnesis, por eso es muy importante la anamnesis. ¿No? El médico puede decir, sí, puede ser portador, ¿qué le haríamos? O les llama por teléfono. Ustedes trabajan en la hora en serología, son inmunólogos y dice, doctora, mire, no llamo a microbiología, a bacteriología, porque ¿de dónde la profesional va a venir a tomar muestra? Entonces, ¿qué me sugiere? ¿Qué debo hacer? ¿No? Más que todo eso, esas preguntas hacen lo que recién están haciendo su internado y llaman al laboratorio. Doctorita, doctor, ¿qué puede hacer en esos casos? Ya, ¿qué le van a sugerir ustedes? ¿Qué pruebas se hagan? ¿Qué pruebas se tiene que hacer este paciente? Por serología, muestra de sangre.
Eso, una toma de muestra, se le tiene que hacer una serología. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay a la clínica no hay ningún signo visible ni síntoma que tenga el paciente, ¿no? Y miren, puede tener toda la vida, puede ser portador esa persona. Y el peligro es de que pueda transmitir la infección a otras personas, ¿no? Bien. Ahora sí, bueno, dentro de la fase de latencia se puede inclusive subclasificar, pero no es tan importante, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, del laboratorio, para nosotros sí sería importante. Por ejemplo, si está dentro del primer año de la infección, podríamos decir que se trata de una sífilis temprana, una sífilis latente o de latencia temprana, y puede ser contagiosa, ¿no? Especialmente cuando hay recaída, el paciente puede recaer. Un 60 a 70% de los pacientes infectados que no han sido tratados, no tratados en el sentido de que se los reta, sino sometidos a un tratamiento con antibióticos, pueden permanecer en esta fase de latencia inclusive toda su vida. Se dice de 10 a 20 años, pero hay personas que mueren con esta enfermedad en esta etapa, ¿no? Son portadores y queda ahí. Pero sí, puede ser contagiosa. Y es un riesgo porque no tiene síntomas, si se dan cuenta, signos ni síntomas visibles. Ahora, cuando hablamos de una sífilis latente tardía, perdón, cuando después de un año que tuvo los signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria, podríamos decir de que ya afecta a alguno de sus órganos. Aquí no afecta y puede vivir muchos años sin que su órgano haya hecho metástasis, que sus órganos estén dañados, pero aquí sí ya. En la latente tardía ya puede afectar a los órganos, puede haber lesiones a nivel de los órganos. Pero ¿cuál es la diferencia con la latente temprana? Es de que aquí puede ser contagiosa, en esta la temprana, al inicio, pero ya después del año, hablamos de una sífilis latente tardía, ya no es contagiosa. ¿Sí? Bien. La latente indeterminada solo se detecta mediante pruebas serológicas, como les decía, positivas para lo que es esta enfermedad que es la sífilis, ¿no? Y la mayoría de los pacientes, difícil definir el tiempo de evolución de la infección o de la enfermedad. Cuando ya está en esta etapa no se sabe si mediante la anamnesis tal vez el médico pueda determinar, ¿no? Decir, más o menos en qué época. Es que resulta que yo me fui al Caribe hace unos 2 años, o hace 5 años yo estuve, no sé, por Cancún y ahí me encontré unas peladas, ¿no? Entonces, las chicas no decían, sí, que había un churro, me acuerdo ahí en el hotel que era el camarero y hoy un día me trajo unos picaditos y era tan lindo y yo estaba con unas copitas encima, ¿se dan cuenta? Entonces, tantas historias que pueden haber de que uno pueda tener un desliz, ¿no? Voluntaria o involuntariamente. Bien, entonces, el médico así de esa manera, por eso les decía, es muy importante para el médico y para nosotros también la anamnesis, ¿no? Porque es el único que va a poder determinar más o menos, porque nosotros con las pruebas serológicas que hagamos, va a ser muy difícil que digamos, sí, porque hay tanta cantidad, sí puede ser de que haya tenido, esté en esta etapa y de que en tal época haya contraído la enfermedad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por eso la indeterminada quiere decir de que solo se va a detectar mediante de que es portadora de la enfermedad, que tiene la enfermedad, y que está en esta fase mediante lo que son las pruebas serológicas más nada. Sífilis terciaria, tardía o de secuelas, ya su nombre lo dice. Estaría de más decir terciaria. Terciaria porque no se la cuenta esta, la de latencia, ¿no?
porque dijimos primaria, secundaria, de latencia, y esta no la cuenta porque está latente, ¿no? No hay síntomas clínicos, signos clínicos visibles, signos ni síntomas. Pero aquí sí ya hay. La primaria, secundaria y la terciaria tienen signos y síntomas. Aquí ya se ven, miren, se ven afectados otros órganos que no es precisamente el lugar donde se produjo el contagio, como en el caso de la sífilis primaria y secundaria y terciaria. Primaria y secundaria, perdón. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Miren, la sífilis terciaria, estos son parámetros simplemente porque no son exactos. Por eso, mire, hay tanta variación de 10 a 40 años, ¿sí? Aparece de que se empezaron los signos y síntomas o hubo el contagio, se puede observar estas secuelas, perdón, que tiene la sífilis. Y aquí ya ha habido metástasis, ¿no? Ha invadido la bacteria otros órganos y puede comprometer otros órganos, tanto fuera como dentro del, del cuerpo, ¿no? Y se dice también que es la fase destructiva. Miren cómo puede afectar tanto al paciente, ¿no? Entonces, lamentablemente se dice progresiva e irreversible porque esto va avanzando. No, no es que se queda ahí y decir, ya, sí, está en la tardía, ya afectó algunos órganos y ahí se quedó, pero no, sigue la lesión, sigue haciendo de las suyas en los órganos, ¿no? Entonces, y lamentablemente tiene sus órganos dianas, ¿no? Especialmente lo que son las lesiones a nivel de las famosas gomas que se producen a nivel de la piel. Ustedes pueden ver ahí en todo son en la piel, ¿no? En el hígado también es un órgano diana, los huesos también, problemas cardiovasculares. Y algo muy grave es que esta bacteria puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa? Que puede llegar al sistema nervioso central. Y ustedes saben que quienes conforman el sistema nervioso central, ¿quiénes son? El cerebro y la médula espinal, el cerebro especialmente. ¿No? Imagínense, produce daño a nivel del cerebro. Y esto es un problema porque pacientes que están en esta etapa de la sífilis terciaria, también llamada tardía o de secuelas, presentan lo que se llama la demencia sifilítica. ¿Sí? ¿Por qué demencia sifilítica? Porque ha ocasionado daño a nivel del cerebro, del sistema nervioso central. ¿Sí? Ha habido una degeneración del sistema nervioso central en el cerebro y de la médula espinal especialmente. En esta fase se dice de que no es contagiosa. No contagia, no es infectante que lo tienen. Bien, tenemos más o menos como, se podría hacer un cuadrito de resumen que de lo que es la fase de la sífilis. Desde el punto de vista epidemiológico, sí, de que es o no es infeccioso. ¿Sí? Entonces, se dice que la sífilis precoz o temprana es una sífilis infecciosa, es decir, está dentro de lo que es desde que se inició la enfermedad hasta más o menos el segundo año, que comprenden lo que es los periodos primario, secundario y de latente, de que puede contagiarse, ¿no? Especialmente en la latente precoz. ¿Se acuerdan que clasificamos
sífilis, la latente, ¿se acuerdan? En la primera etapa es la que sí, ahí sí se puede contagiar. ¿Ya? Cuando hay signos y síntomas, sí se puede contagiar por contacto directo, ¿no? Y la latente precoz, también en esa fase. Ahí es contagiosa, por eso desde el punto de vista epidemiológico lo trataríamos como una sífilis infecciosa. ¿Por qué decimos infecciosa? Porque cuando esta persona que es portadora, portadora de treponema pallidum, de la enfermedad denominada sífilis, si está en estas etapas, puede contagiar cuando tiene relaciones sexuales. Cuando hablamos de una sífilis que ya no es infecciosa, cuando hay una sífilis tardía, ¿no? Que es la última que vimos. Cuando ya, inclusive desde la latente tardía que vimos ese cuadrito en la parte inferior de una de las diapositivas, la sífilis benigna tardía, donde no hay mucho, se podría decir, daño. La sífilis cardiovascular, porque dijimos que puede atacar el cerebro. La neurosífilis, que es cuando, perdón, cardiovascular es cuando está comprometido el corazón. Y neurosífilis cuando está comprometido el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central. Entonces, esa sería la otra clasificación en base a la epidemiología. ¿Está claro? La otra, vimos la clasificación en base a qué? A la forma de contagio, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo puedo preguntarle en el examen, a ver, indíqueme la clasificación de la sífilis en base a la forma de transmisión. ¿Qué me van a responder? Primario, secundario, latente y precoz. No. ¿No? No, en base a la forma de transmisión. Porque ahí hay una sola forma de transmisión. Esas son las fases de una de las formas de transmisión. Dice, ¿cómo clasificamos? Estoy diciendo clasificación, no fases. ¿Cómo clasifico a la sífilis? Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo clasifico a la sífilis? En sífilis adquiridas y sífilis congénita. Epidemiológico, dije. Sífilis precoz o temprana o sífilis tardía. ¿Ya? O sífilis infecciosa y sífilis no infecciosa, porque de la epidemiología al epidemiólogo le interesa si es infecciosa o si no lo es, más nada. Ya esto está implícito en esto. Cuando yo digo infecciosa ya he dicho esto. Cuando he dicho no infecciosa ya queda sobreentendido que está en esa fase. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo pregunto clasificación de la sífilis en base a la epidemiología, los datos epidemiológicos, ¿qué me van a responder? Sífilis infecciosa y sífilis no Sífilis no infecciosa. infecciosa. Perfecto. Ahora, si yo les digo cuál de la sífilis, de acuerdo a los datos epidemiológicos, es la no infecciosa, o que el paciente no puede contagiarse, perdón, que no puede contagiarse. La sífilis tardía. ¿Ya? O la no infecciosa. Y si yo les digo en qué, desde el punto de vista epidemiológico, en qué fase la sífilis es contagiosa. La sífilis precoz o temprana. ¿Ya? Que sería la primaria, secundaria y la latente precoz. Latente precoz. ¿Sí? Y ahora, insisto, ¿cuál es la clasificación de la sífilis en base a la forma de transmisión? ¿Cuál sería?
o sea, cómo se contagian. Esa es la forma de transmisión. Adquirida. Transmisión sexual. Eso, mediante transmisión sexual, que es la adquirida, y la otra, ¿cuál es? ¿Cómo más se puede transmitir? Alguien lo dijo al comienzo cuando hice una pregunta. Congénita, sífilis La adquirida y congénita. congénita, porque se puede transmitir de esas dos formas. La congénita y la adquirida. Y ahora, si yo pregunto ahí sí las fases de la sífilis adquirida, ahí sí me van a decir la primaria, secundaria, de latencia o la terciaria. No me vayan a confundir. Es sumamente fácil este tema, ¿no? Pero cuando uno les hace las preguntas, miren cómo caen como moscas. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien, ahí se les he puesto también otro cuadrito de las fases, ¿no? La primaria, secundaria, miren, aquí está la latente, donde hay gente que puede vivir muchos años y al inicio, en la precoz de esta fase, no hay contagio, pero después hay contagio, perdón. Entonces, como que la mitad de la fase latente, sí es contagiosa, se puede contagiar. Y como ya de la mitad para aquí hacia abajo, ya que corresponde a la terciaria, ya no se contagia. Sencillito, ¿verdad? Y esto es una transmisión. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de transmisión es? ¿Qué tipo de sífilis, perdón? ¿Es adquirida o es congénita? Adquirida. Adquirida. Perfecto. Ahora, miren, entramos a la otra, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la transmisión sexual, de acuerdo al tipo de transmisión, tenemos también la sífilis congénita, que es cuando la mujer embarazada y que está con sífilis tardía especialmente puede infectar al feto, y en esta etapa la enfermedad también puede ser transmitida por transfusión sanguínea a otro tipo de personas. Porque así como decíamos, treponema pallidum puede atravesar la barrera hematoencefálica para producir la sífilis tardía y producir la neurosífilis o la demencia sifilítica en los pacientes que ya tienen hace mucho tiempo ya es crónico su sífilis. En ese caso también tiene esa capacidad, lamentablemente, treponema pallidum. TP, por si acaso, es la abreviatura de treponema pallidum, y les había dicho en una de las partes, ¿verdad? Treponema pallidum tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria durante el embarazo y obviamente colonizar, lamentablemente, tiene como órganos diana los órganos vitales del feto, ¿no? Que inclusive es tan agresivo que puede llegar a producir la muerte del feto en el vientre de la madre, o sea, una muerte fetal intrauterina, ¿no? O una muerte neonatal, que significa que cuando ya nace el bebé, vive un poco tiempo porque tiene sus órganos vitales muy dañados, que lo ha dañado esta bacteria, y si no lo ha matado, puede morir una vez que nace, ¿no? Porque tiene muchas secuelas este bebecito, ¿no? Desde un peso sumamente bajo que no le permite, digamos, crear sus propias defensas y poderse desarrollar el niño, ¿no? Inclusive muere con hipotermia y que es difícil poder controlarlo al bebé, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una sífilis congénita, ¿no? El paso del treponema se hace en diferentes etapas más tardías o sea, en las etapas más tardías del embarazo generalmente, ¿no? El niño puede nacer con muchas deficiencias, ¿no? Decíamos, desde un peso bajo, por ejemplo, pueden nacer con anemia, una deficiencia de glóbulos rojos, ¿no? Una ictericia
el paciente puede nacer amarillito, como el caso que hay algunos problemas de hipersensibilidad cuando hay problemas de grupo sanguíneo. Pueden nacer con hemorragias por eso también se puede observar al niño con una piel bastante deshidratada, seca, y eso da lugar a que el bebé tenga una fase de una persona ya ni siquiera adulta, sino de un viejito, por la misma deshidratación que tiene el bebé, ¿no? Entonces, todas esas características que dañan signos vitales, puede el bebé nacer si no es muerto, si no se muere dentro del vientre de la madre, ¿no? Puede morir una vez que nace, ¿no? Muy pocas son las esperanzas de vida para ese tipo de niños que tienen la sífilis congénita. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Ya definitivamente, todo lo que hemos visto, cuáles son las formas de transmisión, perdón, las formas de transmisión de esta enfermedad, cuyo agente causal es treponema pallido. Los factores de riesgo son las relaciones sexuales comerciales, la promiscuidad sexual definitivamente, porque ya dijimos cómo se transmite esta bacteria por las características que tiene de hipersensibilidad a las condiciones ambientales. Cuando sale de su hábitat natural, tiende ella a morir, entonces no le permite ella poder vivir fuera del organismo o de su órgano diana, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado esos factores de riesgo para lo que son los datos epidemiológicos. De acuerdo a la historia, en un principio la enfermedad se decía que era aguda, ¿no? Y la gente moría, pero con el paso del tiempo y el uso de los antibióticos, cuando se detecta en las etapas iniciales, es muy sensible a la penicilina, por ejemplo, y con una sola inyección de una penicilina G-benzatínica de depósito, por ejemplo, una de 2.800, perdón, una de ¿cuántos millones hay? La penicilina G-benzatínica ¿de cuánto? ¿De qué concentración hay? 2.400.000. ¿De 2 millones? De 2.400.000. De 2 millones es la más fuerte, ¿no? La G-benzatínica, porque hay de 600.000, de 1.200.000 y de 2.400.000, ¿no? Ya me estaba olvidando ya. Bien. Entonces, gracias a los antibióticos, y si es que el paciente va en una de las fases que acabamos de mencionar, tiene la precaución de ir al médico, y él, por la anamnesis, va a determinar en qué etapa está. Es sencillo, ¿no es cierto? Por ello, ellos también son personas estudiadas. Entonces, gracias a estos antibióticos, a que hay un tratamiento y hay la sensibilidad por parte del treponema pallido, la incidencia y prevalencia de la enfermedad ha disminuido considerablemente. Pero de un tiempo a esta parte ha vuelto, la curva se ha invertido, ha empezado a subir de acuerdo a los datos epidemiológicos. ¿Por qué? Porque en un principio se disminuyó, dijimos, porque se podía hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Pero en el caso de los jóvenes, especialmente por el uso de los anticonceptivos, que dan prioridad a lo que son los anticonceptivos, que ellos piensan de que confunden un anticonceptivo con un preservativo. Son dos cosas diferentes. El anticonceptivo, su nombre lo dice, contra la concepción, evita la concepción, y el preservativo preserva a la persona, evita de que puedan contagiarse con enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS. Entonces, esto, solamente hay miedo al embarazo nada más, y no a cuidar lo que es cuidar el cuerpo, que es lo más sagrado que uno debería cuidar, ¿no? Pero, bueno, eso ya hemos hablado anteriormente. Los problemas económicos y sociales que en muchas mujeres y hombres hoy en día lo practican, que es la prostitución. Lo que no solamente antes eran las mujeres que se dedicaban a la prostitución, también ahora hay hombres, ¿no? Precisamente por los problemas económicos y sociales.
¿no? Por eso es lo que ahora, antes había viernes de soltero, ahora hay jueves de ¿qué? Las Ladies Night, ¿no ves? Sí, donde hacen striptease también los hombres. Y si hay mujeres que tienen plata, les ponen unos cuantos dolarcitos y se los llevan, ¿no? Antes era la inversa, ¿verdad? Entonces, todos esos los cambios socioeconómicos que han habido ha hecho de que nuevamente la curva se invierta y haya nuevamente reemergido esta enfermedad. Me voy a retirar de su clase. Tengo clase de laboratorio a las 2. No hay pena, niña. Va a quedar grabada la clase en la plataforma. Puede escucharla cuando guste, ¿ya? Y Gracias. cuando termina la clase también les paso el material, ¿ya? Bien, ya terminamos. Las medidas profilácticas, la prevención, ¿no? Que se puede hacer una vez que se hace el diagnóstico precoz y el tratamiento pertinente, ¿no? También se debe hacer el tratamiento a los contactos, ¿no? En el caso de la sífilis congénita, se evita si las mujeres son sometidas a un despistaje serológico previo, antes del embarazo, ¿no? Evitar la promiscuidad sexual y definitivamente no usar solamente los anticonceptivos, sino usar los preservativos, que es el uso del condón de látex. Bien, en cuanto al diagnóstico laboratorial, definitivamente no hay pruebas como porque dijimos, tendríamos que tener un microscopio electrónico, lo mínimo, o de contraste de fase, o uno donde se pueda utilizar soluciones argénticas para poder verlo al bacilo, porque por la delgadez del mismo, por las características morfológicas estructurales de la bacteria, no lo vamos a poder identificar. Entonces, el único diagnóstico que nosotros necesitamos, podemos hacer es el serológico, que ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer, no en las etapas, en la primaria y secundaria, donde se observa, o la de latencia, donde se observan los signos y donde ahí podríamos tomar la muestra para llevarla al laboratorio. Entonces, definitivamente en la fase cuando hay la espiroquetemia, que les decía hace rato, remarquen esa parte porque es ahí donde nosotros vamos a poder hacer la identificación de los anticuerpos monoclonales que se denominan, que se formaron contra el antígeno de Treponema pallidum, ¿no? Hay un método que se utiliza mediante la detección del ADN de Treponema pallidum, que se utiliza, y la prueba se llama el famoso PCR, ¿no? Que se los hacen en los laboratorios hoy en día. Entonces ya no es necesario identificar a la bacteria. Como les decía, poca gente va en las etapas primarias, la primaria y secundaria, que es donde nosotros podemos identificar a la bacteria como tal, pero mediante microscopías o microscopios sofisticados, como es una microscopía de campo oscuro utilizando soluciones argénticas, ¿no? Entonces, un método muy bueno es el PCR, ¿no? Y las muestras también, en el caso de una neurosífilis, por ejemplo, las muestras ya no van a ser la sangre, sino va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las pruebas, esas serían... por mencionar algunas pruebas, también tenemos el BDRL, que es muy utilizado, durante muchos años se ha utilizado el BDRL, o también el RPR, ¿no? Que por favor eso está en inglés, tarea, porque esto es muy importante, porque cuando lleven inmunología o virología o serología, la doctora Lidia es muy exigente y les pregunta desde qué significa, ¿no? Y a veces dicen, no, es que no vimos, la profe nos dijo que era BDRL, pero no nos dijo qué significaba. Ya, por favor, entonces, en castellano para la siguiente clase, tareita, y aprender lo que significa BDRL y RPR, ¿sí? Son pruebas, por si acaso, serológicas no treponémicas. ¿Qué significa no treponémica? Que no vamos a ver, como en este caso, al treponema pallidum. No lo vamos a mirar su forma, que como dijimos, que tiene la forma de espiral, que tiene flagelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las pruebas serológicas treponémicas como FTAPS, que es una prueba donde sí se puede identificar al treponema mediante ensayos de hemaglutinación, ¿no? Bien, en cuanto al tratamiento,
se puede, ya lo dijimos, prevenir en las diferentes etapas de la, o fases de la infección, prevenir, prevenir obviamente la transmisión y evitar las complicaciones y las secuelas que puede traer esta enfermedad o treponema pallidum, puesto que dijimos que es una enfermedad crónica y de evolución lenta, ¿verdad? Bien, la penicilina es la droga de elección. Como decíamos hace un momento, hay muchas. Esta es la que ha sido usada durante muchos años, inclusive desde que yo hacía mis prácticas en farmacia hace 35, 40 años. Me acuerdo, antes podíamos inyectar, me acuerdo la doctora colocaba hartísimo a pacientes con sífilis, ¿no? Inclusive yo a veces colocaba cuando estaba haciendo, bueno, antes no hacíamos internado, hacíamos tesis, pero cuando hacía mis prácticas nos íbamos a rogar a la farmacia para ir a practicar. En cambio ahora ya ustedes salen del internado y directo se van a trabajar, ¿no? Eso es lo bonito ahora de nuestra profesión. Bien, hay ahora en día muchos antibióticos que se pueden, hay muchas alternativas, ¿no? A no ser de que la persona tenga problemas de alergia, ¿no? Gracias a Dios todavía treponema pallidum no ha creado resistencia, ¿no? Pero si hay, digamos, una prueba tiene problemas de hipersensibilidad o alergia, hay otras opciones como la tetraciclina, la doxiciclina, que se pueden utilizar, o sea, los tiempos, pero van a ser más prolongados. En cambio, en la penicilina G-benzatina de 2.800.000, solamente una sola dosis. Por eso se dice, la penicilina es el antibiótico de elección, ¿no? Y personas que no toleran inclusive a estas, hay otras opciones como los macrólidos, por ejemplo, la eritromicina, ¿no? Y otras alternativas como son, por ejemplo, la ceftriaxona. Bien, esto es muy importante, lo pongo hace muchos años, que resulta esencial para atraer la atención a los políticos hoy en día que se dedican solo a pelear y a ganar dinero fácil, ¿no? Gracias a los impuestos de nosotros, que nosotros somos los que pagamos sus sueldos, lamentablemente, que deberían hacer otro tipo de trabajo y no lo que están haciendo ahora. Deberían tomar decisiones profesionales en el área, debería haber profesionales en todas las áreas donde debería ser, lamentablemente no hay, no es que esté en contra de ese gobierno, todos los gobiernos, siempre los políticos hacen lo mismo, meten a su gente, y más aún en ese gobierno que se está viendo que muchos profesionales no tienen trabajo y gente que no es profesional está ocupando cargos públicos, ¿no? Como hace unos años atrás, sin desmerecer obviamente a la gente, un minero fue ministro de salud. ¿Qué sabe un minero? O sea, podría ser ¿qué se llama? Un ministro qué sé yo, de minería, pero no, imagínese un minero. Es como que ya ver un médico vaya y quiera ser ministro de minas, que se vaya a entrar ¿qué sabe un médico o un bioquímico, verdad? Entonces, pero bueno, pero esto es para reflexión, ¿no? Quienes toman las decisiones son los profesionales que están en el área, en el caso de nosotros, todos los profesionales de salud, y obviamente toda la población deberíamos estar de la mano para poder ver la gravedad de los problemas que ocasionan cierto tipo de enfermedades, como es en este caso treponema pallidum con la sífilis, donde vemos que pueden morir, ¿sí? Vidas que podrían tener un buen futuro, ¿no? Y el hecho de que la sífilis sea curable hoy en día no la convierte en un mal menor, lo vimos, y es responsabilidad de todos nosotros, especialmente como personal de tener que combatirla. Y si podemos nosotros, a una persona, cada uno de nosotros, poder educar a alguna persona, comentarle sobre estos temas, ya ganamos mucho, es ganancia, ¿no? Cada caso nuevo de sífilis congénita que muere un niño, ¿sí? Refleja una falla definitivamente en lo que son los programas de salud donde nosotros estamos inmersos, ¿no? El objetivo definitivamente que nosotros tenemos es de eliminar la sífilis, especialmente la sífilis congénita, ¿no? Esto refleja de que nosotros debemos tomar
medidas, especialmente los políticos, ¿no? Con iniciativas interprogramáticas y la participación, obviamente, de todos nosotros los profesionales, ¿no? Y comunidad en general. Bien, aquí un adagio que dice, el remedio es peor que la enfermedad. Me olvidé de comentarles que hace unos años atrás, bueno, no hace unos años atrás, antes de que se descubra que la penicilina era la droga de elección y mataba o destruía a Treponema pallidum, se utilizaban las sales argénticas, las sales de mercurio, no sales argénticas, perdón, las sales de mercurio, ¿no? Y que eran sumamente traumáticos. A la gente les hacían tomar eso y se curaba. Pero ustedes no saben el dolor que tenía esta gente cuando tomaba estos remedios que eran caseros, pero que sí eran efectivos, se curaba la gente. Entonces, de ahí viene el remedio es peor que la enfermedad. Y el otro adagio es que por 1 hora con Venus, 20 años de Mercurio, ¿no? Ustedes saben que Venus es la diosa del amor. Entonces ya, a buen entendedor, pues, pocas palabras. Bien, jóvenes, creo que con esto hemos terminado la clase de hoy. Me parece que tienen otras clases. Nos hemos extendido un poquito. Nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un buen día. Cualquier pregunta, por favor, mañana en la siguiente clase, espero no estén de Chaki Carnavalero, sí, y nos podamos ver nuevamente. Bien, jóvenes, si Dios y así nos lo permite, como dice la María, nos vemos el próximo viernes por el mismo canal. Que tengan un buen fin de semana, un fin de semana largo, festejen mucho el carnaval sin excesos, por favor, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien.